Paz y bien, hermanos, mi nombre es Miguel. Yo les voy a hablar sobre Jesús, siervo de Yahvé. Para esta exposición estamos yo y Noelia. En esta parte yo les voy a hablar sobre algunas definiciones y de lo que se habla en el Antiguo Testamento sobre el Mesías y que, ¿no? Cómo viene a ser su anuncio y otras cosas muy interesantes con respecto a las características y a cómo debería venir el Mesías y qué es lo que espera, ¿no? El pueblo de Dios del Mesías. Entonces vamos a comenzar. Ok, para entender esta presentación, primero les voy a presentar algunos términos muy importantes que son usados muy comúnmente en el lenguaje cristiano del día a día. Primero es Cristo, Emanuel y Mesías. Cristo y Mesías son lo mismo. Cristo quiere decir el Mesías en griego y Mesías es el ungido. ¿Por qué el ungido? En la tradición judía, el gobernante del pueblo de Israel era ungido con unos aceites y con eso ya representaba de manera simbólica que el gobernante del pueblo era una persona especial y que quiere decir que Dios le da Dios establece una alianza muy cercana con esta persona, con el gobernador, para poder, ¿no? Para poder gobernar políticamente al pueblo de Israel. Sin embargo, ¿no? Ya veremos luego que el Mesías específicamente el Mesías es alguien especial, es un gobernador que el pueblo de Israel espera, de manera que el pueblo de Israel pueda alcanzar, ¿no? La paz total, su plenitud perpetua. Emanuel es lo mismo que Jesús. Emanuel es el nombre profético del nombre profético de Jesús. Jesús es el nombre propio. Y Emanuel es por primera vez anunciado, o Emanuel tenemos por primera vez en el profeta Isaías. Ya en un momento vamos a ver en qué cita aparece exactamente. Ok, un profeta es aquella persona bueno, que tiene alguna habilidad otorgada por Dios. No necesariamente puede ser poderes proféticos con fines predictivos, o sea, de predecir lo que va a suceder en el futuro, sino también de poder explicar el mensaje del Antiguo Testamento y de educar al pueblo de Dios. Cumple una de las funciones principales de los profetas es que preparan el camino para la llegada del Mesías. Y bueno, las profecías son enseñanzas, en su mayoría son de fin predictivo y se enfocan también al Mesías, ¿no? A predecir cuándo y cómo va a llegar el Mesías. Bueno, para contextualizar un poco, ¿por qué hay tanto deseo de la llegada del Mesías por el pueblo de Dios? Es que primero, como ya sabemos, se inicia un reinado de reyes. Dios pone una serie de reyes al mando del pueblo de Israel. Sin embargo, estos reyes no tienen una buena administración. Algunos de ellos se desvían totalmente de los objetivos originales del pueblo de Dios, al punto que algunos de ellos caen en idolatría. Y bueno, ya todo esto se fue acumulando y el pueblo fue hecho presa por los babilonios y el pueblo de Israel fue expulsado. Cuando retornan, se logran comenzar de nuevo y se instaura unas administraciones comandadas por sacerdotes. Del mismo modo, esto empieza de la mejor manera bajo la ley de Dios. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, se fue esto descontrolando y otra vez las cosas no fueron bien. Y el pueblo de Israel fue otra vez hecho presa, fue otra vez colonizado, capturado y vivieron sometidos, ¿no? Al yugo de algún extranjero.
Y durante todo ese tiempo, bueno, el pueblo de Israel pues, ¿no? pedía bastante cuándo es que iba a llegar, ¿no? el gobernador definitivo que ponga fin a todo esto y ponga un reinado estable en el pueblo de Dios, ¿no? Entonces ahí es cuando nacen las ansias de un Mesías. Y es así como que Dios se revela a los profetas, en especial al profeta Isaías, para anunciar, ¿no? que va a venir alguien que va a poner orden al pueblo de Dios. Una de las características, dos de las características básicas del Mesías, de este anunciado Mesías que Dios anuncia, ¿no? al pueblo de Israel, a los profetas, es que cumple dos funciones bien, roles bien importantes, que uno es un sacerdote y otro es un rey. ¿Ya? Ok. En Isaías tenemos, bueno, les presento tres citas, tres capítulos o tres títulos muy importantes para entender de manera general quién es el Mesías, cómo se anuncia el Mesías y cómo es descrito el Mesías. El primero encontramos en Isaías 7, capítulo 7, del 10 al 17, donde se avisa por primera vez al Emanuel, o al Mesías. Entonces está Acaz, se le aparece Dios. Y bueno, hay una conversación, ¿no? En el que Dios está como que un poco aburrido diciéndole a Acaz, ¿no? ¿Sabes qué? Tu pueblo me pide muchas cosas, ¿no? Al punto que ustedes están cansados con ustedes mismos y yo mismo también me canso. Entonces yo les voy a enviar a una persona, ¿no? Les voy a enviar una señal definitiva de que ya va a llegar, ¿no? El gobernador definitivo, el Mesías. Y tendrá como nombre Emanuel, quien será como ningún otro rey, como ningún otro sacerdote en la historia del pueblo de Dios, que no habrá nadie que lo supere. Entonces, aquí es donde se anuncia por primera vez el Emanuel. Luego tenemos ya un poquito en un título más, bueno, luego en Isaías capítulo 10 del 33 al 34 y Isaías capítulo 11 del 1 al 9, sobre la paz del Mesías. Acá ya se anuncian algunas de las características del Mesías. Primero anuncia, ¿no? que los que ponían yugo, los que ponían dolor sobre el pueblo de Israel, se van a caer, los reyes poderosos se van a caer, los malvados se van a caer, los enemigos del pueblo de Dios van a caer. Perdón. Y sobre el pueblo de Dios va a caer una gran bendición. Va a llegar una persona, el Mesías, con una justicia inigualable, que va a poner orden y que va a unir a los opuestos. Esto lo digo de esta forma porque va a unir a los enemigos del mismo pueblo de Israel. O sea, en el mismo pueblo va a poner orden entre tribus enemigas, entre tribus que se llevaban mal, entre familias, entre disputas económicas, en todo. Entonces, acá como que ya da una gran expectativa sobre el Mesías. Sin embargo, más adelante en Isaías 55 del 13 al 15 y Isaías 53 del 1 al 12, acá se anuncia algo diferente con respecto al Mesías. Este Mesías va a lograr un conocimiento muy alto, un conocimiento moral y ético que ningún otro profeta, ningún otro rey, ningún otro juez logró alcanzar, al punto que va a alcanzar un respeto enorme, que toda rodilla se le va a postrar ante él, y que tampoco va a haber otra persona que se le iguale. Sin embargo, este Mesías, esta persona va a ser desfigurada, va a ser humillada. El pueblo no lo va a reconocer, el pueblo lo va más bien rechazar. Y que a pesar digamos, de este desprecio, el Mesías va a cargar con el yugo de estas mismas personas. En otras palabras, va a cargar con el pecado. Y al final, gracias a estas acciones, el Mesías va a lograr un rango para Dios, que es ser engrandecido, que nadie en la historia del pueblo de Dios lo va a alcanzar, ni nadie nunca más lo va a alcanzar. Entonces, ya lo que sigue luego, cómo se anuncia el Mesías, que ya sabemos es Jesús, va a llegar. Para esta parte, Noelia les va a explicar. Paz y bien, hermanos. Ahora hablaremos de Jesús el Mesías en el Nuevo Testamento.
La persona clave entre el Antiguo y Nuevo Testamento es Juan el Bautista, ya que es el último profeta. Jesús se presenta ante Juan para ser bautizado. ¿Y qué nos dice la palabra? Hay un pequeño diálogo entre ambos que dice así. Juan dice, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí, a lo que Jesús responde, hemos así conviene que cumplan toda justicia. ¿Por qué Jesús se presenta ante Juan? Porque al ser Juan quien lo proclamaba y anunciaba su venida, y al bautizarlo, era la forma en que Juan estaba diciendo al resto del pueblo o las personas de aquella época que Jesús era el Mesías. La segunda razón por la que Jesús se hace bautizar por Juan es para ponerse en la condición de pecador. No es que él fuera un pecador, sino que es para enseñarnos que a través de él nuestros pecados quedarán absueltos, que él ha venido a liberarnos del pecado. Y la tercera razón, y muy importante, es porque Jesús nuevamente abre el cielo. Recordemos que el cielo se cierra por el pecado de Adán y Eva. Y en Mateo 3:17 nos dice, y aquí se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Y es aquí cuando vemos a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este fue un momento clave en la historia donde se nos muestra a Jesús como el Mesías. Recordemos que Juan, al estar en la cárcel, también se cuestiona si Jesús era el Mesías. Y Lucas 7:22 nos dice que Jesús hizo llegar el siguiente mensaje a Juan. Id y comunicad a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres son evangelizados. Jesús propiamente no se hacía llamar Mesías en su época, porque la expectativa de Mesías de aquel tiempo era más como un fin político, mas no desde el mensaje de amor que tenía Jesús. Ahora pasaremos a ver un pequeño video de cómo se cumplen las profecías del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Sorprendentemente, muchos años antes del nacimiento de Jesús, el profeta Miqueas ya había predicho que el Mesías o el elegido iba a nacer en una pequeña aldea de Judá llamada Belén. Número 6. Una estrella anunciaría su llegada. Otra de las grandes profecías de la venida de Jesús era que una estrella muy brillante anunciaría su llegada, la cual apareció el día de su nacimiento guiando a los 3 reyes magos hacia Belén, quienes adoraron y entregaron varios regalos a Jesús recién nacido, considerándolo como el Mesías y el Rey de los judíos. Número 5. La masacre de Belén y el viaje a Egipto. Según el profeta Jeremías, la llegada del Mesías iba a coincidir con la masacre de Belén, o más conocida como la matanza de los inocentes, donde el rey Herodes, en su afán de deshacerse del Mesías, mandó a matar a todos los niños que tuvieran 2 años o menos, lo que se cumplió con exactitud con el nacimiento de Jesús, llevando a cumplir otra profecía que afirmaba que el Mesías viajará a Egipto para estar a salvo y permanecerá ahí hasta que muriera Herodes. Número 4. El Mesías tenía que vivir en Galilea y sería llamado Nazareno. Según Isaías, otro de los grandes profetas de la Biblia, predijo que el Mesías vivirá en Galilea, ya que este pueblo verá una gran luz refiriéndose a Jesús, y dentro de Galilea viviría en la ciudad llamada Nazaret, por lo que lo llamaron Jesús de Nazaret, cumpliéndose también lo que los profetas habían dicho acerca del Mesías, que lo llamarían Nazareno. Número 3. El Mesías vendría del linaje de Abraham y David y haría una entrada triunfal a Jerusalén montado en un asno. En esta profecía se predice que el elegido sería descendiente de Abraham y de David, por lo que según el Nuevo Testamento los antepasados de Jesús fueron precisamente Abraham y David. Además, según el profeta Zacarías, el Mesías haría una entrada triunfal en Jerusalén montado en un asno, lo que se cumplió asombrosamente cuando Jesús entró a Jerusalén montado sobre un asno, y todos lo recibieron alabándolo y glorificándolo. Número 2. Los milagros y sus prédicas hacia los pobres. La profecía afirmaba que el Mesías iba a empezar su ministerio a los 30 años, que iba a alimentar a la gente, iba a realizar milagros curando enfermedades y dolencias, y les iba a predicar a los pobres. Todo esto se cumplió según el Nuevo Testamento y se confirmaba una vez más que Jesús era el Mesías. Número 1. La muerte y resurrección de Jesús.
Finalmente, la profecía del Mesías se completaría con lo que predijo el profeta Daniel, diciendo que el Mesías tenía que morir y resucitar para cumplir su objetivo, que era salvar y limpiar al mundo del pecado, lo que se cumplió con la muerte de Jesucristo en la cruz y resucitando al tercer día. Desde la antigüedad siempre se anunciaba la venida del Mesías o del elegido, el cual sería el Hijo de Dios, el Señor y Salvador del mundo. Jesucristo se convirtió en ese Mesías. Jesús, siervo y rey. Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos. Recordemos que en la última cena, Jesús le lavó los pies a sus discípulos, y este era un acto en aquella época que era básicamente para los esclavos, para los menores. Y Jesús lo hizo con todos sus discípulos, incluido Judas, sabiendo que lo iba a traicionar. Jesús, ¿qué nos dice con este acto? Que Él vino a servir, que vino a servirnos también. Pero que Él, siendo Hijo de Dios, ¿cómo nos va a servir a nosotros? Nos parece imposible que esto sea así. Pero ¿qué es lo que pasa? Jesús nos enseña en este acto el amor al servicio. Él no nos pide nada que Él ya no haya hecho antes. Como nos dice Mateo 20:28, si como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Él nos enseña a amar el servicio, a amar al otro y a dar todo por los demás. Con su ley de amor, llamémonos unos a los otros. Algunos puntos importantes para terminar. Jesús es el Mesías. En el Nuevo Testamento se cumplen todas las profecías del Antiguo Testamento. Jesús, al ser bautizado por Juan, nos demuestra que Él vino a salvarnos de nuestros pecados, a liberarnos, que Él se sentó a comer y se hizo ver con muchos pecadores como nosotros, pero también nos dejó un mensaje de aliento, a decirnos que vino a salvarnos. Y depende de nosotros creer en Él, creer en su amor y que Él nos va a salvar, que Él nos puede liberar del pecado. Y también nos vino a enseñar a servir por amor. Él no nos pide nada que Él no haya hecho antes. Gracias, Jesús.